Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a esta nueva saga donde vamos a conocer todas las cremas faciales que podemos encontrar en Mercadona. Como ya sabéis, estoy haciendo un reto donde estoy analizando toda la cosmética facial que podemos encontrar en este supermercado y poco a poco he ido analizando todos sus productos por categorías. En primer lugar, empecé analizando todos sus limpiadores. No solamente sus listados de ingredientes y propiedades, sino también hacia qué tipo de piel estaba orientado cada uno y cómo poder combinarlos para tener una doble limpieza efectiva. A continuación hice lo mismo con los tónicos y a continuación de los tónicos hice lo mismo con los serums faciales. Por supuesto, en todas estas pequeñas sagas siempre está este vídeo de introducción, luego todos los análisis individuales y por último mi vídeo preferido, donde hago esta comparativa y guía completa de todos los productos que hemos analizado en esta saga para que sepamos cómo utilizarlos, cómo combinarlos, cuál elegir según nuestro tipo de piel, nuestras necesidades y que sepamos realmente si queremos elegir un producto de Mercadona, cuál escoger cuando nos enfrentamos a estas largas estanterías y vemos tantos productos, que sepamos con certeza cuál elegir y que acertemos con nuestra decisión. Y es que con todas las categorías de productos que hemos ido viendo, por supuesto nos quedan estas cremas faciales que son fundamentales para nuestra rutina. Y es que una crema facial no deja de ser una emulsión entre una fase acuosa y una oleosa. Por supuesto necesitamos estos emulsionantes para que se mantengan estables en esta emulsión que hemos formado y dependiendo de las proporciones que tengamos entre esta fase acuosa y esta fase oleosa conseguiremos las distintas texturas que pueden adaptarse a diferentes tipos de pieles. Y es que, como ya sabemos, podemos tener cremas que tienen una textura más tipo gel, unas texturas también más cremosas, más enriquecidas, también tenemos cremas que tienen una textura cremigel, entre muchos otros tipos, a medida que vamos, por supuesto, cambiando estas proporciones entre la fase acuosa y la fase oleosa y, por supuesto, con los activos que añadamos a este producto cosmético. Lo más importante para poder clasificar las cremas faciales de forma general, fundamentalmente viene dada por los activos que contengan. Y es que según los activos que podamos encontrar en nuestras cremas, y muy importante que estén en una buena concentración, nos va a ayudar a que estas cremas sean más bien hidratantes, que puedan ser calmantes, que puedan ser antiedad, entre muchas otras propiedades e incluso propiedades combinadas. Podemos tener cremas que nos pueden aportar hidratación, pero también tener activos antiedad e incluso poder también tener activos que nos pueden ayudar a restaurar, por ejemplo, nuestra barrera lipídica y otras propiedades que hacen que la crema pueda ser mucho más completa. Además de poder encontrar estos diferentes activos en nuestras cremas faciales, también hemos oído hablar de una crema facial de día, una crema facial de noche, y realmente a veces nos puede surgir la duda de si realmente necesitamos una crema solo de uso de día y una crema solo de uso de noche. Y es que es muy importante que tengamos en cuenta que en nuestras formulaciones cosméticas en cuanto a cremas faciales, las cremas de día tienen otra orientación con respecto a las cremas de noche. Habitualmente las cremas de día suelen incorporar más activos antioxidantes, suelen y pueden tener una textura algo más ligera, y las de la noche suelen tener una textura algo más rica y suelen tener otros activos más reparadores y también más hidratantes en profundidad. Por supuesto, hay cremas que las podemos utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche, pero siempre que tengamos en una amplia gama todas estas cremas que veamos que estén enfocadas una en la rutina de día y en la rutina de noche, veamos bien todos los activos, porque es posible que sí que se adapte mejor a las diferentes rutinas según la crema que escojamos. Y es que teniendo tantas texturas, tantos activos, realmente nos puede surgir un poco la duda de cuál crema escoger según nuestro tipo de piel, según nuestras necesidades, porque podemos tener una piel seca, pero también a la vez podemos tener manchas, podemos tener una piel sensible que también sea seca, podemos tener una piel mixta y grasa, pero también podemos tener manchas. Así que lo ideal es conocer en primer lugar nuestro tipo de piel, también nuestras necesidades, y que podamos elegir así qué crema utilizar y en general qué productos incluir en nuestra rutina. En este caso, y justamente
justamente para intentar ayudaros a todas las personas que queráis utilizar productos de Mercadona, estoy haciendo estas sagas para que sepáis exactamente qué producto se adaptaría bien a vuestras necesidades. Pero estas sagas no van a acabar únicamente con Mercadona. Quiero hacer muchas más sagas de productos que podamos encontrar en farmacias de distintas marcas muy conocidas, también en marcas que podemos encontrar en Druni, en Primor, por supuesto también marcas de supermercados, para que todas las personas que queráis elegir un producto tengáis toda la información aquí en el canal y sobre todo, y lo más importante, que acertéis con vuestra decisión. Así que espero que con toda esta saga de vídeos y también con todo el reto que estoy haciendo con todos los productos de la cosmética facial de Mercadona os pueda servir y os pueda ser de mucha utilidad para que sepáis siempre cuál elegir. Por supuesto, y lo más importante, en el canal vais a tener las listas de reproducción con todos los productos que he ido analizando de toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. Por un lado tenéis una lista de reproducción únicamente con cada una de las categorías. La lista de reproducción de los limpiadores, la lista de reproducción de los tónicos, la lista de reproducción de los serums y ahora tendréis la lista de reproducción de las cremas faciales. Pero también hay una lista de reproducción con todos los productos por si queréis hacer un maratón completísimo y poder saber todo sobre toda la cosmética facial de Mercadona. También existirá esta lista de reproducción con todos los vídeos de todo este reto de Mercadona. Al igual que hice con los serums, la idea es subir día sí y día no vídeos de todos los análisis de todas las cremas faciales que podemos encontrar en Mercadona. Así que en primer lugar encontraréis este vídeo que es la introducción a esta nueva saga. A continuación iremos viendo los análisis de todas las cremas faciales y por último tendremos este vídeo con toda la comparativa y guía completa, que espero que os guste muchísimo porque realmente aquí es donde recogemos toda la información y vemos cómo combinarlos, cómo podemos utilizarlos en nuestra rutina de día, en nuestra rutina de noche y realmente saber cómo poder obtener el máximo beneficio haciendo estas combinaciones tanto entre cremas de día, cremas de noche, para que podamos sentir así todos sus beneficios. Y bien, ya hasta aquí este primer vídeo. Bienvenidos a este reto de Mercadona y bienvenidos a esta nueva saga donde vamos a conocer todas sus cremas faciales. Por supuesto, dejadme en comentarios cuál de todas las cremas que podemos encontrar actualmente en Mercadona es vuestra preferida, cuál soléis utilizar, para que cuando vayamos haciendo todos los análisis de todas estas cremas podáis ir viendo si realmente la crema que estáis utilizando, si realmente se adapta a lo que vuestra piel necesita y a vuestras necesidades, o si después de haber hecho todo este reto sentís que vas a cambiar, sentís que podéis combinarlo con otras cremas y que realmente os iría mejor a vuestro tipo de piel. Esta finalidad de todos estos vídeos, la finalidad fundamental de hacer todos estos vídeos es, por supuesto, que encontréis todas las personas que queréis utilizar cosmética de Mercadona, que encontréis el producto que mejor se adapta a vuestras necesidades. Así que espero que os guste muchísimo, que os sea de muchísima ayuda. Bienvenidos a este nuevo reto, bienvenidos a esta nueva saga y nos vemos pasado mañana con el primer análisis de la primera crema facial que podemos encontrar en Mercadona. ¡Hasta luego!